Tomar en consideración los diferentes enfoques bíblicos de los distintos escritores de la Biblia sobre un tema en específico nos va a permitir tener un conocimiento más generalizado sobre un tema o asunto. Hoy, en el Seminario del Teólogo Bíblico, te estaremos enseñando a cómo preparar un sermón temático, paso a paso. Saludo, yo soy su maestro Juan de León Gutiérrez. Para mí es un grato placer el poder arribar a la clase número 10 del sermón textual y en esta ocasión del sermón temático. Antes de nosotros entrar en clase, nos gustaría invitarle a usted, sí, correcto, a usted que todavía no se ha suscrito en nuestro canal, que se suscriba a nuestro canal, nos regale un me gusta, le dé a la campanita para recibir notificaciones de nuestras distintas clases o videos que estemos subiendo en esta plataforma y al mismo tiempo, si le interesa participar de nuestro seminario El Teólogo Bíblico, le invitamos a que visite nuestro sitio web www.seminarioelteologobiblico.org. Se registre. Al mismo tiempo, escoja el curso que usted desee y de esa manera usted podrá prepararse y capacitarse para el reino de Dios y obtener un certificado cada vez que concluya un curso. Como dijimos anteriormente, hoy estaremos nosotros enseñando a cómo se prepara un sermón temático. Correcto, un sermón temático. ¿Qué es un sermón temático? Pues a diferencia de las demás clases de sermones que hemos estado enseñando, por ejemplo, el sermón textual, donde nosotros partíamos de un texto bíblico para escoger un tema y de ahí entonces desarrollar las diferentes divisiones de nuestro bosquejo. En el sermón expositivo considerábamos una narración larga o una parábola o una enseñanza de muchos versículos para nosotros desarrollar el sermón. En esta ocasión no partiremos de un texto bíblico, pero sí vamos a partir de un tema donde escogeremos nosotros entonces algunas divisiones centrales para desarrollar ese tema y textos de diferentes partes de la Biblia para nosotros poder tener fundamento y para el desarrollo de nuestro sermón. Muy importante señalar que a la hora de nosotros desarrollar un sermón temático, nosotros no podemos llenar el sermón de muchos y muchos versículos, hasta el punto que no nos dé tiempo desarrollar las divisiones. Las divisiones deben de estar de una manera muy coordinada u organizada. Además, hoy vamos nosotros a considerar desarrollar dos clases de sermones. Aquí, en esta clase, usted verá cómo se puede desarrollar paso a paso. Excelente. Vamos a desarrollar entonces un sermón temático. El sermón temático puede ser doctrinal. Cuando nosotros decimos sermones doctrinales, nos estamos refiriendo a esa clase de sermones donde nosotros tomamos temas doctrinales de la Biblia. Considérese temas doctrinales tales como Jesucristo, y de Jesús nosotros podríamos hablar sobre su deidad, es decir, el caso de que Jesús es Dios, su propósito aquí en la tierra, Jesús hombre. También podríamos tomar en consideración la muerte de Cristo, la resurrección de Jesucristo. Todos esos son temas doctrinales sobre Jesús, como también podría ser el tema de Dios, Dios como doctrina. Podríamos desarrollar sobre su eternidad, hablar sobre su eternidad o sobre sus atributos, entre otras cosas. También otro tema doctrinal podría ser las Sagradas Escrituras, la fe, la oración es una doctrina, entre otras cosas. También en un sermón temático podríamos considerar otra clase de sermón, ya sea un asunto en particular que usted quiere desarrollar, como
cómo vencer las tentaciones, por ejemplo, o cómo no flaquear en momentos difíciles, entre otros puntos o temas que podríamos considerar para desarrollar un sermón textual. Hoy nosotros vamos a considerar dos sermones y ambos son doctrinales. Pero estos mismos pasos que vamos a tomar en cuenta para el desarrollo de estos sermones son los mismos pasos que se pueden considerar para cualquier otra clase de sermones temáticos. Los sermones temáticos, también es bueno señalar, son sermones bastante interesantes para nosotros desarrollar estudios bíblicos. Usted quiere desarrollar un estudio bíblico, un sermón temático es bastante interesante para esto, se apropia bien, ya que el sermón temático puede dar diferentes puntos de vista de un tema en particular, considerando la globalización de la Biblia. Es decir, que yo podría tomar diferentes versos bíblicos que estén realmente, que hablen sobre un tema en específico, sobre la fe, que por ejemplo yo podría investigar qué dice Pedro sobre la fe, qué dice Pablo sobre la fe, o qué dice cómo la Biblia presenta la fe en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, entre algunos puntos o características de la fe. En este caso vamos a comenzar. A mí me gusta en particular agregar, lo primero que me gusta agregar son las fechas. Es decir, en nuestro caso vamos a poner la fecha de hoy. Hoy es 4 del mes 9 del 2022. Estamos poniendo la fecha en que nosotros estamos haciendo este video. Muy bien, ahí ya, ¿por qué es importante agregar la fecha en el bosquejo? Bueno, es importante porque yo puedo evaluar, a través del tiempo de cómo ha ido evolucionando mi manera de preparar sermones. Entonces, la fecha es importante. Y de igual modo, si usted está predicando en una congregación, usted podría saber cuándo fue que tocó un tema en específico, ya que usted tiene la fecha. Pusimos la fecha. Ahora, entonces, vamos a agregar el tema. En este caso vamos a hablar, ya yo tengo un tema en mi mente, lógicamente siempre sugerimos hacer una oración antes de nosotros escoger un tema para que Dios nos ilumine y ponga en nuestro corazón un tema que sea atractivo, sencillo y que llene un vacío de la iglesia o fortalezca la iglesia con el tema. En este caso vamos a hablar de 5 razones, 5 razones de nuestra salvación. Así le hemos llamado, 5 razones de nuestra salvación. Esas 5 razones por las que hemos sido salvos. Ahora ya yo tengo, ¿verdad? Tengo el tema, déjame agregar tema, que no lo hubiese agregado. Tengo el tema, ahora después del tema vamos a agregar nuestro título. Hay personas que agregan arriba el título, me gusta agregarlo debajo del tema, considerando que el título sale del tema. Título. El título sería, así pondría yo el título, lo que Dios nos exige. Ok, ahora el propósito. Por asunto de espacio no lo voy a agregar, pero sí voy a poner la parte propósito para que usted pueda también colocarlo en este mismo orden. Muy bien. Y ahí usted agrega el propósito por el cual va a predicar. Recuérdense que el propósito es importante, que la primera palabra sea un verbo en infinitivo. Muy bien. Ahora que tengo el propósito, vamos a trabajar con lo que sería la introducción. En la introducción tampoco lo vamos a llenar. Nos vamos a enfocar más en el esqueleto. Ya hemos enseñado cómo preparar una introducción, cómo preparar una conclusión. Además, recuérdense que la introducción siempre se hace al final, al concluir. Por lo tanto, hoy no pondremos la introducción,
aunque esto no significa que no debe de hacerse. Cuando usted concluye su bosquejo, usted hace su introducción. Bien, entonces ya hicimos la introducción, digamos, o vamos a hacerla más tarde la introducción, pero vamos a poner la primera división. Y decimos, el tema, repetimos, 5 razones de nuestra salvación, el título, lo que Dios nos exige. Ahora, basándonos en las 5 razones por las cuales nosotros somos salvos, yo me concentro en este caso en por qué hemos sido salvos. Las razones es el por qué. ¿Por qué Dios me ha salvado? Me hago esta pregunta. Y yo podría decir que hemos sido salvos para tener una relación con, con Dios. Una relación con Dios. He sido salvo para tener una relación con Dios. Realmente esa es la razón. Ahora necesito tener un texto bíblico que pueda servir de base a este planteamiento de que realmente hemos sido salvos para tener una relación con Dios. ¿Y cuál sería ese texto bíblico que podría servirme como base? Pues yo podría, en este caso, agregar a Efesios. Sí, hay muchos textos, pero en nuestro caso tomaremos a Efesios capítulo 2, versículo 15 hasta el 16. Muy bien. ¿Qué dice este texto? Pues lo vamos a leer para que vean la coherencia que hay con lo que estamos diciendo. Abolió en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Y en pocas palabras, para que tengamos una relación. Entonces hemos sido salvos para tener una relación con Dios. Muy importante que el texto que usted tome, usted lo analice bien y que sea un texto que verdaderamente pueda fortalecer el punto o mejor dicho, la división central. Nosotros vamos ahora entonces podemos desarrollar ese punto. Lo vamos a hacer sin el desarrollo, solo vamos a agregar el planteamiento, o mejor dicho, la división central, y al su lado vamos a agregar el texto que forma o da base a todo esto. En este caso, vámonos al punto 2. Cada punto o cada división central tiene que estar bien coordinada y bien objetiva. O mejor dicho, cada división central tiene que tener coherencia con el tema. Nunca usted va a salir del tema, porque en el sermón temático es una clase de sermón donde el desarrollo del mismo depende o dependerá del tema. Las divisiones centrales se desarrollarán considerando el tema. Entonces, por eso es 5 razones de nuestra salvación. Hemos sido salvos para tener una relación con Dios. Vamos a agregar esta oración que va a ser como cognitiva aquí para conectarnos con las divisiones. Entonces, podemos decir, hemos sido salvos para, 2 puntos, 1, tener una relación con Dios. ¿Para qué más hemos sido salvos? Debo de pensar, detenerme, pedirle dirección a Dios, pero también si deseo puedo buscar una concordancia bíblica y buscar la palabra salvación y me arrojará muchos versículos bíblicos que me hablarán de la salvación y de ahí podría yo extraer también los puntos. Pero en este caso, yo podría decir que hemos sido salvos para Dios revelar su amor. Hemos sido salvos para Dios revelar su
amor. Muy bien. ¿Por qué? Porque a través de la salvación, Dios reveló su amor hacia la humanidad. En ese sentido, entonces, podríamos buscar un texto bíblico que sirva como base a este planteamiento. En este caso tenemos nosotros hay muchos versículos que pueden servir como planteamiento a este, pero me agrada más el texto de Juan 3:1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice Juan 3:1? Para que notemos que sí hay coherencia. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Cuando leemos bien a Primera de Juan, capítulo 3, vemos que está hablando de que ese amor que Dios mostró hacia nosotros fue a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios nos ha salvado para que nosotros podamos conocer su amor. Ahí entonces tenemos un versículo. No es bueno que usted, si usted desearía agregar otro versículo, pudiese también, pero no es bueno llenar cada división central con muchos versículos. En su desarrollo podría agregar usted o frases célebres, podría agregar anécdotas, podría agregar una anécdota ya sea personal, de su vivencia, algo que usted vio, entre otras cosas. Es decir, que puede enriquecer en el desarrollo de cada división central. Vámonos entonces con el punto 3 y leemos la oración de arriba que dice, hemos sido salvos ¿Para qué hemos sido salvos? Bueno, hemos sido salvos para hacer buenas obras. Hemos sido salvos para hacer buenas obras realmente. Hemos sido salvos para hacer buenas obras. ¿De dónde yo tomo todo esto, texto? Le voy a ser honesto. El hecho de uno tener mucha experiencia en la predicación le facilita a uno la preparación de los sermones. Pero el leer mucho la Biblia también te va a dar esa capacidad. El mismo Espíritu de Dios que nos recuerda, dice, lo que nosotros hemos ya estudiado, nos capacita para estas cosas. Tenemos que leer mucho la palabra de Dios y relacionarnos lo más que podemos con ella para nosotros tener esta capacidad de poder desarrollar sermones. Entonces hemos sido salvos para hacer buenas obras. ¿Y en qué sentido decimos esto? Pues nuestras obras antes de conocer a Cristo eran malas, nuestros pensamientos eran malos, entre otras cosas, hasta que Cristo vino a nuestras vidas, ¿verdad? En ese sentido vamos a buscar en el libro de Efesios capítulo 2, vamos a agregarlo aquí. Efesios capítulo 2. En este caso, el versículo 9 y 10. Versículo 9 y 10. ¿Qué dice ese texto? Vamos a leer lo que dice el texto para que veamos la relación que hay entre el versículo y la división central. No por obras para que nadie se gloríe, es decir, la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Entonces hemos sido salvos para hacer buenas obras, para andar en las buenas obras, ya que hemos sido perdonados y tenemos una relación con Dios, podemos hacer obras que estén relacionadas a nuestro Padre Celestial. Y vamos a tener también un punto 4. Recuerden, son 5 razones. Esta es la razón número 4. La razón número 4, hemos sido salvos. ¿Para qué hemos sido salvos? Bueno, hemos sido salvos para ser liberados del castigo eterno. Y lo escribimos. Hemos sido salvos para ser liberado del castigo eterno. Muy bien. Realmente esa es una de las razones también por la que hemos sido salvos. Y de algo hemos sido salvos de la condenación. En ese sentido, entonces, vamos a buscar un texto que sirva como base
Y qué mejor texto que Romanos, hay más, claro, Romanos capítulo 6, 6:23. Amén. Donde nos enseña que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces hemos sido salvos para ser salvos en Cristo Jesús, Señor nuestro. A partir de ahí usted puede comenzar a desarrollar este hermoso sermón, un sermón, podríamos decir, para concientizar a la iglesia sobre la razón de su salvación, pero también puede tener un objetivo evangelístico. Muy bien. Entonces, después de eso, usted agrega la conclusión. Entonces ya, en este caso, usted podría decir que tiene un bosquejo de una prédica temática con un contenido doctrinal, porque estamos hablando sobre la salvación. Quiero que vean algunos elementos importantes que hemos realizado en el desarrollo de este bosquejo. Entre esos elementos es la coordinación de una división central y otra, y la relación de cada división central con el tema. Entiéndase que yo no coloqué un texto específico en la parte, así que puedo decir que este tema se basa en un texto, porque no se basa en un texto, sino en varios textos. Son 5 divisiones centrales, y todavía me falta una, y verán que en este caso, la última razón, la coherencia que tiene, y qué bien que haya sido esta la última razón. Dice, hemos sido salvos. ¿Para qué? Bueno, para vivir una vida santa. Para vivir una vida santa. Y ahí también nos podemos ir al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 6. Y vamos a leer este texto de Romanos, capítulo 6, versículo 6. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Usted se preguntaría, ¿y qué relación tiene esto con lo que usted está hablando? Bueno, es que la santidad no es más que apartarnos del pecado, y hemos sido salvos para apartarnos del pecado, como consiguiente para vivir una vida santa. El orden de cada punto es bastante interesante. Dice, para tener una relación con Dios, uno, hemos sido salvos para Dios revelar su amor hacia nosotros. 2, hemos sido salvos para hacer buenas obras. 3, hemos sido salvos para ser liberados del castigo eterno. 4, hemos sido salvos para vivir una vida santa. El orden, cómo están las divisiones, cada una coordinadas, y cómo se relaciona los textos con cada división central, y cómo se relaciona cada división central con el tema. De esa manera nosotros tenemos un sermón temático doctrinal. Importante que usted no agregue un tema que nada tenga que ver, un texto que nada tenga que ver con una división central. Por ejemplo, hemos sido usados para tener una relación con Dios, y usted agrega un texto ahí que no tiene que ver ni en su lectura, ni en su contenido y contexto, no tenga que ver nada con una relación con Dios. Es importante esto. Lo importante de la oración conectiva, es que nos permite estar conectado con cada división central. En otro caso, recuérdense que solamente estamos enseñando a cómo preparar el bosquejo. En esta ocasión, ahora le vamos a enseñar un último bosquejo de un sermón temático, para que ustedes tengan una práctica más severa sobre esta clase de sermones.
Bien, comenzamos como siempre con la fecha. Vuelvo y repito, la importancia de la fecha es poder evaluar cómo hemos ido progresando a través de los tiempos en las preparaciones de bosquejos o de sermones. En este caso ya tenemos la fecha, ahora vamos a agregar el tema. El tema, ¿qué tema vamos a hacer? Recuérdense que lo primero es nosotros orar. Después que nosotros oramos, y le pedimos al Señor un tema que sea de edificación para la iglesia, entonces nosotros agregamos el tema. El tema que vamos a preparar aquí es el siguiente: característica o características de la fe que a Cristo le agrada. Muy importante. Característica de la fe que a Cristo le agrada. Así le vamos a llamar a este tema. Y automáticamente ponemos nuestro título. ¿Cuál sería nuestro título? Bueno, vamos a llamarle así. Como estamos hablando de la fe que a Cristo le agrada, la fe que a Cristo le agrada debe ser una fe genuina. Entonces vamos a ponerle así: fe genuina. Recuérdense que el título no es más, es yo preguntarme qué es lo que está diciendo el tema. Y eso me va a dar una idea más acabada para desarrollar el sermón. En este sentido, fe genuina. Tema, característica de la fe que a Cristo le agrada. Título: fe genuina. Bueno, ya tenemos el título, que es fe genuina. Ahora vamos a agregar propósito. Usted agregaría el propósito que usted entienda. Nosotros lo vamos a dejar vacío, pero recuérdense que eso hay que llenarse. Bien, ya tenemos el tema, tenemos el título, tenemos el propósito. Venimos entonces con la introducción. Recuérdense que la introducción siempre se realiza al final. Ahora vayamos entonces con las divisiones centrales. Entonces, el tema es característica de la fe que a Cristo le agrada. Y la pregunta sería: ¿cómo es esa fe que a Cristo le agrada? Haciéndome yo estas preguntas, considerando el tema, me permiten desarrollar el bosquejo, como qué, cuándo, por qué, dónde, entre otras. En este caso, cómo. Y yo podría hacer una oración conectiva. Y en esta ocasión pondría: la fe que a Cristo le agrada es. La fe que a Cristo le agrada es, ¿cómo es? 1. Bueno, es una fe pequeña como un grano de mostaza. Vean que eso de pequeña como un grano de mostaza surge debido a mi conocimiento de las Sagradas Escrituras. Pero usted también, vuelvo y repito, podría buscar una concordancia electrónica o bíblica y buscar esos temas. Más adelante le vamos a enseñar cómo usted puede utilizar algunos recursos electrónicos para el desarrollo de su sermón. Muy bien, entonces es pequeña como un grano de mostaza. Muy bien. Eso hay una base bíblica, lógicamente, que me enseña esto. Y en este caso sería Mateo capítulo 17, en su versículo 20. ¿Qué dice Mateo 17, 20? Bueno, leamos lo que dice la palabra. Dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, diría a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Vemos que Jesús compara aquí la fe que a él le agrada con un grano de mostaza. Y tomando eso en cuenta, porque es bíblico, es real, lo hemos colocado. La fe que a Cristo le agrada es
pequeña como un grano de mostaza. Muy bien. Ahora vámonos al punto número 2. Recuérdense que eso debe ser, cada punto debe ser desarrollado. Eso no es todo el sermón. Usted debe describir lo que va a decir más adelante. Correcto. Y lo que vaya a decir va a ser basado al texto que está ahí. Usted debe de desglosarlo bien, enseñarlo bien, aplicarlo bien. Si es necesario, agregar alguna ilustración para que sea mejor comprendido el punto que usted está desarrollando. En este caso, el punto 2 sería, o mejor dicho, la división central número 2 sería la pregunta: ¿cómo es la fe que a Cristo le agrada? Pues la fe que a Cristo le agrada es, 2, una fe sin espacio a las dudas. Entonces pongo, es una fe sin espacio a las dudas. Muy bien. Hay una base bíblica, lógicamente, que me sirve, y esa base bíblica es, en este caso, Mateo capítulo 9. Mateo 9, versículo 21. Muy bien. ¿Qué dice Mateo 9, 21? Pues vamos a leerlo. Pues decía para sí: si tan solo tocase su manto, seré sana. Lógicamente leí ese texto bíblico y agregué eso porque voy a explicar de qué se trata. Se trata de la mujer de flujo de sangre. Ella decía en sí, es decir, que no lo decía en voz alta, lo decía en su corazón: si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Ya tenía la seguridad de que tan solo tocando el borde del manto de Cristo será sana. Y eso es una fe donde ella no tenía duda de que podía ser sana solamente tocando a Cristo. Y a partir de ahí yo podría entonces seguir desarrollando el sermón. Ahora, el punto número 3 sería una fe. O me pregunto, la fe que a Cristo le agrada es, ¿cómo es esa fe que a Cristo le agrada? Bueno, es una fe que no se distrae con el ambiente negativo que nos rodea. Muy interesante, es una fe que no se distrae con el ambiente negativo que nos rodea. Vamos a escribirlo. Es una fe que no se distrae con el ambiente negativo que nos rodea. Muy bien. Entonces, repito, la fe que a Cristo le agrada es una fe que no se distrae con el ambiente negativo que nos rodea. ¿De dónde nosotros hemos extraído esta división central? Miren el asunto, que a veces uno puede poner una división central, colocarla y buscar un texto que pueda avalar esa división central. Pero en esta ocasión es que me acordé de cuando Pedro caminaba sobre las aguas. Él comenzó a fijarse en el ambiente negativo que le estaba rodeando, cómo estaban las mareas, y comenzó a hundirse. Entonces, en ese caso vamos a leer lo que dice el libro de Mateo, ¿verdad? Mateo capítulo, en este caso 14, 29. 29 hasta el 31. Ese guión medio indica que es hasta. Y leemos lo que dice este texto. Vean cómo se relaciona. Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ciertamente el texto está bastante coordinado con el tema que estamos nosotros desarrollando. Muy importante esto. Y por último vamos a poner un punto número 4. Muy bien. En esta ocasión nos preguntamos: la fe que a Cristo le agrada, ¿cómo es? Pues es una fe acompañada de obra.
acompañada de obras. Muy bien. Y eso sabemos que tenemos un texto bíblico en el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 14 al 17. Muy bien, ¿qué dice ese texto? Bueno, dice, hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Usted se preguntará, pero pastor o maestro, eso no lo dijo Jesús, pero considere que es un discípulo de Cristo, por consiguiente lo que aprendió, lo aprendió de Cristo y Jesús le dijo cuál es la fe que a él le agrada. Por lo tanto, la fe que a Cristo le agrada es una fe acompañada de obras. Debe ser una fe que vaya muy coordinada con lo que usted hace. Muy bien. Entonces, aquí pusimos 4 puntos. Usted dirá, pero pueden ser más. Claro que sí. Pueden ser menos. Claro que sí. Todo va a depender, los puntos a desarrollar, va a depender del tiempo que tenga usted para predicar. 1, 2, del tema que usted vaya a desarrollar. Hay temas que se pueden desarrollar más que otros realmente, pero también va a depender, vuelvo y repito, de la capacidad de cada individuo. Un tema puede ser de 3 puntos, puede ser de 2 puntos. No aconsejo un solo punto, pero sí, 3, 4, 2, incluso, si no tiene mucho tema. Lo que sí es que cada punto a desarrollar debe de crear un ambiente en el sermón donde un punto complemente al otro y que estén coordinados y que el sermón, al concluirlo, usted haya completado el contenido de la predicación. Es decir, que usted no haya hecho una predicación a media. Por ejemplo, usted si va a hablar de fe, y no explica cómo es que a Dios le agrada la fe, qué tamaño es. Y no es que la fe tiene tamaño, es que la fe inicia de un tamaño. Eso es lo que Jesús está diciendo. Es una fe sin espacio a las dudas. Usted no puede hablar de la fe y no hablar de las dudas, de que a Dios no le agrada que nosotros dudemos. Imagínense, es una fe que no se distrae con el ambiente negativo. Hay personas que su fe depende de lo que sería las circunstancias de sus vidas. Entonces es un punto muy importante desarrollar, y usted no puede hablar de la fe sin explicar que la fe debe de ir acompañada de obras que manifiesten el amor de Dios. Considérese que el tema no puede ser desarrollado de una forma incompleta. Tiene que tener un contenido completo, pero usted también tiene que tener el control del tiempo. Hay más puntos que nosotros pudiéramos agregar a este sermón. En cambio, consideramos que lo que están ahí son suficientes para desarrollar el tema a tal punto que la comprensión del mismo pueda satisfacer a los creyentes. Muy importante esto. Entonces, este es un sermón temático, doctrinal. Espero, amados hermanos y hermanas, estudiantes, que el desarrollo de esta clase de sermón haya sido de mucha bendición para todos ustedes, que le hayamos agregado valor al ministerio que Dios ha puesto en sus manos o en sus hombros, esa gran responsabilidad. Y fíjense qué interesante han sido todas estas clases de sermones que hemos estado enseñando. Usted tiene más herramientas para predicar y para diversificar, ¿verdad? Que sean temas más diversos y su estilo, ¿verdad? Poderlo pulir en Cristo Jesús a través de esta clase de sermones. Usted escogerá
en su momento un mensaje expositivo, un sermón temático, un sermón textual, pero ya usted no está limitado en cómo preparar una predicación. Quiero recordarles a los hermanos que no se han suscrito a nuestro canal, que se suscriban en nuestro canal. Es de una gran bendición. Nuestro equipo, es importante hablarlo, tanto mi hermano Juan Eliezer de León en Estados Unidos como Juan de León desde la República Dominicana, hacemos un gran esfuerzo para preparar a los líderes y a los hermanos que tienen ese deseo de capacitarse para el reino de los cielos. Hemos tenido grandes testimonios de personas, sobre todo de hermanos de Colombia, hermanos de Venezuela, que nos han indicado que productivo, o mejor dicho, la bendición para ellos recibir estas clases. También recuérdense todos ustedes, amados hermanos y hermanas, que si no se han suscrito o no se han registrado en nuestro seminario, pueden hacerlo a través de nuestro sitio web www.seminarioteologobiblico.org. Vamos a agregar una tarea en nuestro sitio web para que usted lo realice. Así que la tarea de esta clase estará en el sitio web. Además, nuestra última clase no se la puede usted perder, porque en nuestra última clase vamos a enseñar a cómo entregar el sermón, cómo debe ser entregado el sermón de la manera más eficiente, y por qué no, también vamos a estar enseñando algunas herramientas que pueden serle útil a usted en el momento de predicar. Hasta aquí ha sido nuestra clase número 10 de nuestro seminario de teólogo bíblico, correspondiente a nuestro curso de homilética basado en el sermón temático y el sermón textual. Para mí ha sido todo un placer. Soy su maestro Juan de León Gutiérrez y será hasta la próxima. Bye.